Bueno, buenas tardes, buenas noches. Creo que estamos todos con el audio tranquilo. Estoy escuchando muy bien acá. Y hoy estoy aquí, día 24 de agosto de 2022. Estoy aquí hablando un poquito con vosotros para hacer una grabación del trabajo de armonización cuántica para hermanos de la lengua española, para los hermanos en especial del Chile, que tiene un fuso horario un poquito distinto del horario del Brasil, pero tengo que hacer la transmisión, tengo que hacerlo registro para que después aquellos que tienes conexión, resonancia con el trabajo, puedan escuchar y así hacer las limpiezas y las correcciones que son debidas. El trabajo de armonización cuántica, para vosotros que tal vez no conozcan aún este trabajo, es un trabajo de despertar de la conciencia para que tengamos un poquito más de paz, de luz, de armonía, en cuanto estamos cambiando los procesos, teniendo las experiencias en el plano físico, en la Tierra, en el planeta Tierra hoy, ¿no? En este tiempo que es un tiempo de muchos aprendizajes, muchas cosas para hacer las administraciones, principalmente en relación a las holografías que muchos de nosotros tenemos. Tenemos sido aprisionados, tenemos mantenido la conciencia un poquito, uma consciência um pouquinho como se baja a energia muito baja, por exemplo, por assim dizer, não tenho as palavras todas aí. Então, hoy quiero decir un poquito aquí sobre la sexualidad, el abuso sexual infantil. El trabajo de la armonización cuántica en la Patagonia chilena, en la Argentina y también un poquito en Perú, Bolivia, tenemos algunos trabajos en el plano astral. La mayoría de los trabajos son todos de rescate de la línea de ancestralidad un poquito distante, lejos, por así decir, de nosotros. Entonces, cuando tenemos que hacer un trabajo como este de hoy, por ejemplo, tuve que hacer una preparación muy grande para la sustentación del los portales multidimensionales, para que tengamos un mínimo de interferencia en la transmisión y también un máximo de aprovechamiento en el plano astral de la sala de la conferencia en plano astral. El trabajo macro, el trabajo mayor de armonización cuántica, ocurre en el plano astral. Solamente en el plano astral, para que tengamos un poquito más de seguridad con las informaciones. También los resgates pueden ocurrir con un poco más de seguridad también, ¿cierto? Pero ahora tengo que hablar un poquito sobre eso, sobre un asunto que es un poco difícil de hablar, porque las personas no tienen mucha claridad sobre este asunto. Y también tenemos que tener en nuestra mente que la religión por mucho tiempo tiene sido una gran prisión de este asunto. Así como la espiritualidad, cuando las personas tienen que hacer una conversación sobre la espiritualidad, muchas veces tienen que pensar que la espiritualidad es algo solamente de la religión, que solamente la religión puede hablar de espiritualidad, siendo que nunca fue así. Nunca fue así. Las conexiones espirituales, yo en el trabajo de armonización cuántica no tengo la pretensión ninguna de hablar sobre espiritualidad, es solamente tecnología. La tecnología que está oculta en el trabajo que llamamos de espiritualidad en el plano físico. Entonces, cuando estamos haciendo la relación sobre este asunto de espiritualidad, tenemos que tener que esto no es un asunto que solamente puede ser discutido y hablado en las charlas, por ejemplo, con la religión haciendo la interlocución. No tiene que pensar la espiritualidad como algo que sea de la religión, es solamente algo que sea de tu propia alma, una condición divina por estar viviendo y tener el sangre en su cuerpo, por así decir. Entonces, cuando hablamos de esto, en la secuencia hablamos sobre
la sexualidad es un otro problema muy grande porque la religión tuvo un trabajo intenso muy fuerte para decir que la sexualidad es algo prohibido, que nosotros no tenemos que tener acceso a sexualidad de una forma tranquila, de una forma natural. Y sí, como algo prohibido. ¿Cómo puede algo que en la configuración actual de la sociedad actual, por medio del sexo, de la conexión de masculino y femenino, tenemos la posibilidad, la única posibilidad de sermos nosotros todos uno, de tener la conexión con nuestra, por decir, perdón, nuestra esencia divina? Cuando tenemos la unión del masculino y el femenino, tenemos la experiencia perfecta de la plenitud del masculino y divino, de lo que el creador como nosotros hemos ido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es que por muchos años, este asunto ele fue un poquito camuflado, por así decir, creo que tenga también esa palabra en español, fue ocultado de las personas. Pero las personas que estaban en la topo de la pirámide, por ejemplo, que están en el comando, en el poder, todas las personas tuvieron que mantener este asunto ocultado de nosotros, pero en el plan de fondo, todas las estructuras mayores que nosotros siempre tuvieron la sexualidad como una herramienta, por ejemplo, de manipulación y control. Tanto los hombres manteniendo las mujeres como sus esclavas, prisioneras, como también los niños, muchos abuelos con sus nietos, papás con sus hijos, con sus hijas. Entonces, muchos casos en los atendimientos apométricos de armonización cuántica, también en los atendimientos presenciales, principalmente en Brasil, donde estoy haciendo el trabajo presencial, y también en los resgates que ocurren en el plano astral. Entonces, cuando hablamos sobre este asunto, por ejemplo, ahora tenemos esos portales de conexión extendidos, aclarados, para que las almas que están aún un poquito distantes, tal vez perdidas mismo, como si estuviesen en un desierto y no tuviesen una otra posibilidad de hacer una conexión, porque ni siquiera tienen la conciencia de que están aprisionadas. Y muchas veces tenemos muchos niños, muchas mujeres, algunos hombres también, pero un número muy grande, un número mayor siempre de mujeres y niños, ¿sí? Entonces, que muchas veces murieron en un estupro, en un asedio, en un abuso, y su alma no tenía ninguna información sobre el plano astral, sobre la región del umbral, las regiones poquito más densas. Entonces, ¿qué pasa? Es que tenemos que tener un poquito más de conciencia sobre eso también. Entonces, tenemos que separar una cosa de la espiritualidad, de la religión y también la sexualidad. Tenemos que tener la sexualidad como algo muy bello, muy rico, que es capaz de traer un poquito más de vida para nuestras vidas. Y cuando un hombre, una mujer, tiene la conciencia para hacer y mantener una relación un poco más saludable, pueden también generar una vida y traer a luz una vida nueva. Entonces, tenemos que hacer ese cambio de la información y traer la sexualidad como algo bello, algo bonito para nuestra vida, como algo seguro de felicidad también. Si hablamos sobre relaciones sexuales, tenemos que hacer una otra charla para traer la información y hacer los cambios también. Tal vez un día haga eso. Pero hoy tengo que hablar sobre los abusos infantiles que muchos de nosotros que acá estamos escuchando, tal vez tenemos ocurrido en algún momento en la vida. Tal vez cuando eras un niño, cuando eras una niña, tal vez
tuvieses tenido una experiencia que até hoy esté aprisionando a ti. Tal vez la información que tengas muy pequeña, no tienes cómo hacer los cambios. Entonces los equipos de maestros del trabajo de la armonización cuántica, de la apometría, empiezan a hacer los cambios y las limpiezas en la línea de ancestralidad también, para que sea interrumpido, para que se interrumpa todo el proceso. Porque cuando se tiene la holografía, por ejemplo, de que tengas sufrido por eso, que se tenga pasado o no, algo parecido, semejante, tienes siempre la posibilidad de hacer la conexión con las estructuras del cuadro obsesor. Las energías más densas, más bajas, los seres trefosos que viven en las sombras, por así decir, tienen siempre la ambición de quedarse muy cerquita de ti para hacer con que su energía esté cada vez más baja y bajando cada vez más hasta que no tengas más fuerzas para seguir adelante. Entonces empiezas un proceso de mucha dolor y no tienes cómo hacer una sanación, y muchas veces las personas vengan a morir solamente con un cuadro obsesor, haciendo la drenaje de la energía. Entonces, cuando se tiene la conciencia, por ejemplo, de un caso de eso, tienes que pensar que, primero, si tú en algún momento de su vida pasaste por un proceso de abuso sexual, de abuso, de asedio, y tienes algo que incomoda, que tienes la fuerza para hacer con que tu vida tu vida cada vez tenga menos sentido, te empieces a permitir que sea hecho el trabajo de limpieza de armonización cuántica en su vida. Segundo, si tú en algún momento de su vida, por sea el motivo que sea, ocurrió de ter hecho eso también en alguna otra persona, trátate de perdonarte. Trátate de hacer las paces con tu conciencia, con tus maestros. Permita que los equipos también hagan la limpieza, para que, si tuvieres algún cuadro obsesor que esté muy cerquita de usted, que esté atrapado en tu campo, a partir de ahora tú puedes, si deseas, también tener la libertad de eso. Es muy serio ese asunto porque muchas personas tienen un poco de vergüenza de hablar sobre eso. Tal vez cuando habla sobre eso, el dolor sea muy grande, muy fuerte. Entonces mejor no hablar y seguir caminando adelante, con la información de que tal vez la vida sea así mismo. Y tenemos que hacer los ajustes, las limpiezas, para que podamos seguir adelante con un poco más de paz, de luz, de amor, para que todos nosotros tengamos la oportunidad de tener la experiencia que nosotros viemos aquí a tener. Este es un asunto muy delicado, muy serio, que estoy haciendo ese registro justamente para que las personas después que escuchan en el Spotify, en el YouTube, ¿no?, tengan la oportunidad de hacer la reflexión por cuenta de los cambios de fuso horario. Entonces, ¿qué pasa? Es que la información número 1 sería esa del abuso sexual infantil, pero una otra cosa muy importante que tengo que hablar también, de estar un poquito más atrapado a este asunto, es que muchas veces nosotros tenemos algunas experiencias que no son nuestras, son experiencias que no son nuestras. Tenemos las estructuras negativadas en el plano astral, en la línea temporal un poquito distinta de la línea que estamos teniendo la experiencia hoy, pero existen tecnologías para hacer los cambios que desean que hagan. Las energías pueden hacer lo que quieren. Las energías, los seres que no tienen un mínimo
de consideración por nosotros, por nuestro proceso de evolución. Entonces, ¿qué pasa? Que con la tecnología y energía que estos seres tienen, pueden solamente hacer una conexión en nuestra red neural, en el plano astral, en nuestro cuerpo, del plano astral, porque la mayoría de las personas cuando van a dormir no tiene el hábito de hacer una protección en el cuerpo físico y también en el cuerpo astral, para que tus maestros tengan la oportunidad de hacer un acompañamiento en el plano astral y también los guardianes quedan-se delante de tu cuerpo físico para hacer la protección. Que ocurre que muchas personas tienen, por ejemplo, pesadelos y despiertan en medio de la noche apavorados, con semblante de miedo, de terror, solamente porque no tienen la conexión con sus maestros. Entonces, en ese momento de terror, en ese momento de no saber qué pasa enquanto están durmiendo, muchas veces somos aprisionados en la holografía. Cuando regresamos a nuestra vida en el plano físico, muchas cosas que tenemos una conciencia falsa de que estamos viviendo, que vivimos esto en algún momento, sea en el pasado, en el futuro, no importa, que eso sea verdad, y muchas veces, la mayoría de las veces, no es verdad. Sufrimos por cosas que nosotros no hemos vivido. Sufrimos por las encarnaciones holográficas, como tengo dicho. Entonces, en el tiempo donde hoy, en la configuración de la sociedad que tenemos en los tiempos actuales, nós tenemos que hablar sobre isso porque, por exemplo, hoje a sexualidade é um dos maiores fatores de aprisionamento das pessoas. Depois o dinheiro. Então, se o ponto da sexualidade, se o ponto do dinheiro que os seres negativados tenham acesso e começam a ser o controle sobre você, terão êxito, porque a energia, a quantidade maior de energia é a energia mais baixa, mais densa, mais negativa. Então, com base nisso, se em uma linha temporal distinta da linha que estamos a viver agora, os seres trevosos, seres negativados, têm a tecnologia e fazem uma implantação de uma informação holográfica. E quando tu estás aqui despierto, empiezas a hacer meditaciones y tal vez regresiones de vidas pasadas y de repente encuentran una situación de que tuvieses, por ejemplo, un abuso, que tuvieses, por ejemplo, pactos religiosos muy grandes, muy fuertes, pactos de pobreza, pactos de sexualidad. Y empiezan a tener mucho más problemas, mucho más dolor do que sanación en su vida. Porque não tem a consciência de que isso é uma holografia. Em la maioria das vezes, não estou a dizer que isso não ocorre, ocorre sim, pero na maioria das vezes são somente holografias. E quantas famílias, quantos papás, quantas mamás, quantos hijos, quantos niños, niñas estão a ter dolores que não têm como fazer a sanação com os remédios. Hacen las consultas con el médicos y no encuentran nada. Y porque las personas están aprisionadas con el medio religioso, la tal espiritualidad, creen que no tienen otra posibilidad de hacer la sanación. Empiezan entonces a hacer utilización de remedios y más remedios, y una cosa va cambiando outra e vai haciendo outro cambio aqui, outro cambio aí, e o nosso corpo físico cada vez mais doente, doente, doente. E quando o corpo físico começa a quedar-te doente, a mente também começa a adoecer. E muitas vezes algumas dessas pessoas vêm a morrer, não têm mais desejo de viver, acabam, começam começando a pensar um pouquinho de modo pior, a ser até mesmo suicídio. E quando venham a ser mesmo o suicídio com a consciência que na energia baja, não tem outra saída.
empiezan a vivir en zonas en el plano astral de mucho dolor, peor do que aquí. E muitas vezes as pessoas que aqui estão nem se acordam mais destas pessoas. É por isso que estou falando que o trabalho da harmonização quântica, a sua força maior hoje, em 2022, agosto de 2022, aún está ocorrendo no plano astral. Porque muitas das pessoas que querem fazer trabalho no plano físico não estão com a consciência do plano astral. Que todo que se hace aquí tiene una correlación directa con el plano astral. Y todo que se hace lá, cuando tiene también un receptor aquí, ocurre la transmisión. Es que llamo en la apometría cuántica, sobre la medida de armonización cuántica, de transmigración consciencial. Cuando nosotros aquí, en el plano físico, hablamos sobre esto, despertamos un poquito más. Hablamos e temos um pouco de consciência, começamos a fazer trabalhos para que tenhamos um desenvolvimento um pouquinho melhor com esses assuntos. Automaticamente no plano astral também se desenvolve todo isso. E quando há, por exemplo, uma conexão com as estruturas dos dois planos de uma forma perfeita, há um cambio de energia, há uma troca de energia muito grande. Ocorre a cura para nosotros aquí, la sanación, perdón, para nosotros aquí en el plano físico y también en el plano astral. Cuando estamos en el plano astral, porque lá os limites son otros, cuando estamos allá, tenemos un poder muy grande de hacer los cambios y también las mutaciones y ayuda para otros seres. Inicialmente siempre empezamos a hacer los cambios con nosotros y después con nuestras familias. Las personas que ya tienen que no están más viviendo en el plano físico, que están viviendo solamente aprisionados muchas veces en la holografía en el plano astral, empiezan a ser también ayudadas. Tenemos una fuerza muy grande con ellos. Comprende que la decisión de estar aquí encarnado con la conciencia sobre un asunto tan importante que es la sexualidad, el abuso sexual, puede traer la conciencia y la limpieza, puede traer un beneficio muy grande para vosotros. Muchos papás y mamás que no han hecho la resolución aún de eso en su mente, en su campo, hacen una transferencia para sus hijos que tienen dificultad en sus relaciones, en sus parejas, en sus familias. Y en algún momento, alguno de nosotros tenemos que hacer a interrupción de todo eso. Tenemos que romper, hacer con que todo sea roto y empezamos una vida nueva. Y tal vez hoy, nosotros que estamos aquí, escuchando, usted que está escuchando la grabación, tal vez sea tú la persona que tendrás a hacer un despertar un poquito más profundo y llevar un poquito de información para las personas más cerquitas de ti. Cuando nuestros maestros tienen un punto de conexión acá para hacer un trabajo con la magnitud de este trabajo de limpieza en la área sexual, vosotros no tienen no tienen conciencia para mirar lo que pasa de energía, porque la sexualidad es un punto de conexión. Tal vez el mayor punto de conexión de nosotros podemos tener la conciencia de que sea un creador. Por eso es tan delicado hablar sobre eso. Por eso es importante que, por ejemplo, un obsesor haciendo la utilización de un ser humano adulto, cuando el obsesor tiene en la mente, entra en la red neural de un adulto y ese hace un abuso de una crianza, de un niño, una niña, y mantiene aprisionado, tiene que tener conciencia que tiene un adulto aquí y también un niño aquí, un hombre o una mujer y acá un niño. Entonces tenemos dos estructuras aprisionadas, tal vez para siempre, hasta que alguno de nosotros haga el rompimiento de esto. Tal vez esse adulto que esté aqui, que haya cometido isso,
no esté más viviendo entre nosotros. La estructura negativada mantiene también la persona aprisionada en el plano astral. Conozco historias de generaciones y generaciones de personas que están aprisionadas porque nunca, ninguna persona ha hecho una limpieza sobre eso. Entonces, que a partir de hoy, aquellos que tienen un poquito de conciencia, aquellos que tienen un deseo de mejorar un poquito la vida de nuestros hermanos que están en el plano astral, que tienen la resonancia con esto que estoy hablando aquí, empiecen a pedir para tus maestros, para tus equipos, para que hagan un ajuste, para que hagan una limpieza. Aquello que tú puedes servir de instrumento para ayudar, esté disponible para eso, porque tenemos mucho trabajo. E infelizmente las personas están listas solamente para aquello que tiene visibilidad aquí en el plano físico. Aquello que no es visible, que no tiene que las personas no van a aplaudir, que nadie vai hablar, nadie vai dar un like, nadie vai compartir, no tiene seguidores. Esas personas no quieren hacer, pero la invitación de hoy es exactamente para eso. Si tú tienes algo para hacer, empezar una limpieza, que hagas hoy a partir de ahora. Si solamente tienes la intención de ayudar a los hermanos que están aprisionados, hagas tu anclaje, hagas un anclaje con los equipos, con los maestros. En Brasil llamamos equipos de Exus, los maestros que hacen el cambio y el rescate en el plano astral, nas regiões, por así decir, umbralinas, más densas. Tal vez vosotros que tienes la conexión con el pueblo gitano, con los chamans, tal vez puedan también hacer la invitación para que ellos estén un poquito más cerquitas de ti, para ayudar a elevar la frecuencia, para ayudar al resgate. Y hago mesmo una invitación para todos los hermanos que están a escuchar, que están mirando la grabación. Tenemos mucho trabajo. Venga a ser más uno de nosotros. Una persona desprendida de los regalos de la vida, del plano físico. Una persona que no tiene más las ganas solamente de tener cosas de aquí. Tal vez tú deseas ser una persona que tengas ganas de conocer un poco más de tu familia cósmica, del plano astral, de que sea a vida fuera de la holografía. Hago también la invitación para que miren las películas de Matrix. Tienes que tener deseo por aquello que no pueden robar, saquear de ti. Tengas deseo de hacer la salvación de su conciencia. No quiero decir ni de alma, sí de su conciencia. Que tengas en su vida la plenitud de su conciencia. Que tengas en su vida la plenitud de todo aquello que sea bueno para usted. Doy gracias a todos vocês. Creio que estén pasando por acá. Mi hijo, la Georgia también, son personas que están cerquitas de mí, aquí en Brasil. Besitos, abrazos a ustedes. A los hermanos que están mirando a la película, escuchando el audio, quiero decirte que ahora, el 7 de septiembre, quedaré en Chile por algunos días. Estaremos juntos para hablar, para hacer las conexiones también en suelo chileno, en la presencia física. Dejaré para usted un abrazo, mucha paz, mucha luz, mucha armonía. Doy gracias por estar aquí con vosotros y vosotros que están aquí conmigo, para juntos tenemos un poquito más de luz, un poquito más de armonía y seguir nuestra vida adelante. Este es el trabajo de la armonización cuántica, que tenemos solamente una cosa para hacer: despertar la conciencia de las personas que desean seguir despiertas. Mucha luz, un beso, un besito en su corazón y hasta pronto, para que possamos hablar um pouquinho mais. Tchau, tchau.